La plaza de Zacatecas hervía de risas y guitarras, pero para Alma Reyes cada nota era una espina. Desde el balcón del ayuntamiento, su propio padre, don Hilario, un comerciante con apellido pesado y mirada de hierro, la presentó no como hija, sino como una deuda que debía pagarse. El destino, un desconocido del pueblo yaqui, al que nunca había visto. ¿Alguna vez te han tratado como moneda de cambio? Antes de seguir, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias, donde la dignidad nace incluso en el polvo del desierto. Lo que Alma no sabía era que, en los ojos de aquel forastero, se escondía la llave para romper todas sus cadenas. Desde pequeña, Alma había aprendido que en su casa el amor era condicional. Su madre había muerto cuando ella tenía 8 años, y el retrato de doña Lucía colgaba sobre la chimenea como un recordatorio silencioso de lo que una mujer debe ser. Delgada, elegante, siempre con un abanico en la mano. Alma, en cambio, había heredado la contextura robusta de su abuela materna, las manos fuertes de quien sabe trabajar la tierra, y un silencio interior que pocos sabían descifrar. En las comidas familiares, su hermana menor Estrella recibía piropos por sus trajes bordados y modales finos. Alma, en cambio, escuchaba comentarios disfrazados de consejo. Si dejaras de comer pan dulce, una mujer debe cuidar su presentación. Los invitados sonreían con incomodidad, pero nadie la defendía. Su refugio estaba en la pequeña sala trasera de la casa, donde un baúl de madera guardaba hilos de colores, agujas y trozos de tela. Allí, Alma bordaba flores que nunca se marchitaban y paisajes que nunca había visto. Entre costura y costura, leía un libro gastado sobre plantas medicinales, herencia de su madre. Las páginas olían a hierbabuena seca y a promesas no cumplidas. Las Zacatecas de mediados del siglo XIX era un lugar de contrastes, minas de plata que enriquecían a unos pocos y callejones polvorientos donde la gente sobrevivía vendiendo lo que podía. La familia Reyes pertenecía a ese reducido círculo de comerciantes prósperos, lo que hacía que la presión por mantener el apellido limpio fuera implacable. Las hijas debían casarse bien o desaparecer discretamente de las reuniones. En público, Alma era invisible. No la invitaban a bailar en las fiestas, no recibía flores en las ferias. Había aprendido a pasar junto a los grupos de jóvenes, con la mirada baja, como quien cruza un puente frágil, pero por dentro, un fuego pequeño seguía ardiendo. Esa noche en la plaza, cuando escuchó las palabras de su padre, el fuego se mezcló con un frío cortante, como muestra de gratitud y alianza. No dijo su nombre, pero las miradas se dirigieron a ella como flechas. Algunos murmuraron que era un castigo por no conseguir pretendientes. Otros, que su padre estaba usando la oportunidad para deshacerse de un peso muerto. Entre el público, un anciano con zarape de lana la miró fijamente. No había burla en sus ojos, solo una tristeza profunda. Más tarde, Alma recordaría ese rostro como el primer indicio de que su historia no sería como todos esperaban. De vuelta a casa, el silencio entre ella y su padre era un muro. La única voz que rompió la quietud fue la de Estrella. Quizá así aprendas a ser más útil. Alma no respondió. Subió a su habitación, encendió la lámpara de aceite y abrió su libro de plantas. Sus dedos recorrieron una ilustración de Damiana, la hierba que su madre usaba para calmar el corazón inquieto. Pensó en lo irónico que era. A ella nunca le habían permitido curarse de las heridas invisibles que la familia le había causado. En el patio, escuchó a su padre hablar con un emisario del gobierno local sobre el traslado al pueblo de Pacificación, donde vivían algunos grupos yaqui bajo vigilancia. Las palabras eran técnicas, frías, como si hablaran de un paquete, no de una persona. En ese momento, Alma sintió dos cosas opuestas, una humillación que la apretaba como corsé y una extraña sensación de alivio. Si se iba, ya no tendría que soportar las risas sofocadas en las cenas, ni las miradas de lástima. Tal vez, en un lugar lejano, podría volver a ser dueña de su voz. Afuera, la luna llena bañaba las calles empedradas. Alma recordó una frase que su madre solía decir en voz baja, cuando las cosas se ponían difíciles. En la noche más oscura, la estrella más pequeña puede guiarte. No sabía aún si ella sería esa estrella, pero por primera vez, se permitió imaginar un cielo distinto. Los días de Alma Reyes transcurrían como puntadas repetidas en un mantel viejo, idénticos, silenciosos y sin brillo.
Amanecía con el canto de los gallos y el olor a pan dulce que salía de la cocina. Pero ese aroma no era un abrazo. Era un recordatorio de los kilos que su familia veía como un defecto imperdonable. Su padre, Don Hilario, apenas la miraba. Las pocas veces que cruzaban palabras, eran instrucciones cortas. Ve a la tienda de tu tía, llévale estos retazos, no tardes. La tienda de costura de la tía Belinda estaba en una callejuela con olor a telas nuevas y humedad. Allí, Alma pasaba horas clasificando botones, doblando cintas y, cuando nadie la veía, bordando pequeñas flores en un trozo de lino que guardaba en secreto. Ese pedazo de tela era suyo, y solo suyo. Nadie le dictaba qué colores usar, ni qué forma debía tener cada pétalo. En las tardes, ayudaba en las tareas de la casa, pero siempre bajo la sombra de los comentarios de Estrella. Su hermana menor, si te movieras más rápido, quizá bajarías de peso. ¿Vas a salir así, sin arreglarte? No me sorprende que nadie te invite a bailar. A veces, Alma pensaba que las palabras de su hermana dolían más que el desprecio silencioso de su padre. Eran dardos pequeños, pero constantes, que se clavaban sin dar tiempo a sanar. Su único refugio era la pequeña biblioteca polvorienta que había heredado de su madre. Entre esos estantes desordenados, descansaba un libro encuadernado en cuero, con páginas amarillentas que hablaban de plantas medicinales. Epazote para los parásitos, árnica para los golpes, ruda para las malas energías. Alma lo leía cada noche, imaginando que algún día podría usarlas para ayudar a otros. A veces, cuando el sol se ocultaba, se escapaba al corral trasero para observar las estrellas. Le gustaba pensar que, aunque todos en el pueblo la ignoraran, el cielo siempre la miraba sin juzgarla. Una vez, el viejo Jacinto, un arriero que pasaba por ahí, la vio y le dijo: «Mía, las flores más tercas crecen entre piedras. No olvides eso». Fue una frase que Alma guardó como un tesoro. Nadie de su familia le hablaba así. Nadie le había dicho que podía crecer, a pesar de las piedras. Sin embargo, cada amanecer traía de nuevo la realidad. Ser la hija que no sirve para casar, la que acompaña a su hermana a los bailes, pero nunca es invitada a bailar, la que escucha a escondidas cómo las vecinas murmuran que don Hilario ya no sabe qué hacer con ella. En silencio, Alma empezó a contar los días. No sabía qué la esperaba en ese pueblo de pacificación del que hablaba su padre, pero sí sabía que, en algún rincón del mapa, debía existir un lugar donde no tuviera que pedir permiso para ser quien era, y aunque aún no lo sabía, ese lugar estaba más cerca de lo que imaginaba, y su vida estaba a punto de dar el primer puntada hacia un destino que nadie, ni siquiera ella, habría podido bordar. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. El intendente ofrecía un gran baile para celebrar la llegada del nuevo destacamento militar. Sería el evento del año, con música de violines, manteles bordados y todo el salón adornado con papel picado y faroles de aceite. Estrella, su hermana, pasó días enteros eligiendo vestido y practicando sonrisas frente al espejo. Alma, en cambio, no tenía mucho que elegir. Un vestido color crema, sencillo y gastado, que había sido ajustado tantas veces que las costuras parecían sostenerse por milagro. «Al menos ponte este rebozo azul para que disimule un poco», dijo su tía Belinda, entregándole una prenda con olor a lavanda. «No es por ti, mía, es para que no hablen de la familia». Esa noche, el salón comunal brillaba como nunca. El aroma de tamales recién hechos y ponche caliente se mezclaba con el eco de las risas. Alma entró detrás de Estrella, intentando pasar desapercibida, pero no tardó en sentir las miradas, algunas curiosas, otras francamente burlonas. Cerca de la orquesta, un grupo de jóvenes con uniformes nuevos hablaba en voz baja, aunque no lo suficiente para que ella no escuchara. «Mira nomás, ¿quién invitó a la mula de carga?», dijo uno, provocando risas contenidas. «Capaz si baila mejor que tú», bromeó otro. Pero la intención era la misma, hacerla sentir fuera de lugar. Alma sonrió como si nada, apretando el rebozo contra su pecho. Había aprendido a soportar esos comentarios, sin que se le notara el dolor, al menos por fuera. Toda la noche permaneció sentada en una de las bancas, junto a las señoras mayores, viendo cómo Estrella giraba de brazo en brazo, como una flor disputada por las abejas. Nadie se acercó a invitarla a bailar. El violín tocaba melodías alegres, pero para Alma cada nota parecía recordarle que estaba allí solo como espectadora de la vida de los demás. Cuando el reloj marcó la medianoche, Estrella volvió radiante.
mostrando en el cuello una rosa roja que uno de los cadetes le había regalado. Alma se levantó para marcharse junto a ella, pero en ese instante escuchó claramente la voz del capitán, un hombre alto y de porte arrogante. Es una lástima que esa muchacha no tenga dónde encajar, ni aquí ni en ningún lado. Las palabras le atravesaron como una lanza. No hubo lágrimas, no allí, solo un silencio espeso que la envolvió mientras salía del salón. El aire frío de la noche la golpeó en la cara, como si quisiera despertarla de un sueño incómodo. A lo lejos, el viejo Jacinto que vendía café a la salida la vio pasar y le dijo en voz baja: «Cuando la tierra se sacude, niña, es porque algo grande está por nacer». Ella no lo entendió del todo, pero esas palabras se le quedarían grabadas, porque esa noche, sin saberlo, Alma estaba cruzando el último umbral, antes de que su vida diera un vuelco imposible de revertir. El amanecer llegó pesado, con un silencio incómodo que se colaba por cada rincón de la casa. Alma aún sentía en la piel las miradas y las palabras del baile de anoche, como si se hubieran tatuado en su memoria. A media mañana, la criada Tomasa la buscó con urgencia. «Tu padre te espera en el despacho y parece que no está de buen humor». Don Fermín Villalobos era un hombre de hombros anchos y mirada dura. Curtido por años de comercio y política local, Alma entró con el corazón acelerado, pero manteniendo la cabeza erguida. Él estaba de pie, junto a la ventana, con las manos cruzadas en la espalda. «Siéntate», ordenó sin mirarla. Ella obedeció, clavando la vista en un punto del suelo. «Anoche, todos los presentes vieron lo que ya era evidente». Comenzó con voz grave. «Eres una carga para esta familia. Una joven de tu edad debería estar ya comprometida o casada, aportando alianzas, no sentada como adorno que nadie reclama». Las palabras cayeron como piedras. Alma quiso replicar, pero él levantó la mano para callarla. «No vamos a seguir alimentando una boca que no devuelve nada a cambio. He tomado una decisión», dijo, acercándose lentamente hasta quedar frente a ella. «Mañana mismo viajarás al campamento fronterizo de San Bartolo. Allí vive un arriero y explorador mestizo, Tomás Garrido. El gobierno lo tiene bajo vigilancia por sus tratos con los pueblos del desierto y necesita una mujer que lo civilice. Tú serás esa mujer». Alma lo miró. Incrédula, «Me está entregando como si fuera un paquete». «Te estoy dando una oportunidad», replicó con frialdad. «Si no sirves aquí, al menos podrás ser útil allá». La habitación parecía encogerse, los mapas colgados en la pared, las estanterías repletas de libros, todo se volvía ajeno, como si ya no fuera su casa. Sin embargo, entre el dolor y la rabia, algo nuevo comenzó a asomar, una sensación de ligereza extraña, como si el peso de las expectativas se aflojara de golpe. Don Fermín dio por terminada la conversación con un simple «prepara tus cosas», y no esperó lágrimas. Alma salió del despacho sintiendo que cada paso la alejaba de todo lo que conocía, y, al mismo tiempo, la acercaba a algo que aún no podía imaginar. En el pasillo, Tomasa la detuvo y, con un susurro rápido, le metió en la mano una pequeña medalla de San Rafael, para que te cuide en el camino. «Niña, uno nunca sabe cuándo un viaje que parece castigo es en realidad el principio de tu libertad». Alma cerró el puño sobre la medalla, sin saber que esa frase sería una profecía. Esa noche, Alma apenas durmió. Entre el zumbido de los grillos y el eco de las palabras de su padre, su mente era un remolino de miedo y preguntas sin respuesta. Con las primeras luces del alba, Tomasa la ayudó a empacar un baúl pequeño, un par de vestidos sencillos, un chal de lana, un cuaderno de tapas duras y un frasquito de aceite de lavanda que su abuela le había dejado como herencia. Alma se detuvo un instante frente al espejo alto del pasillo. La joven que le devolvía la mirada tenía ojeras, pero también un brillo extraño en los ojos, mezcla de nervios y una pizca de curiosidad. Quizás, pensó, este viaje no era solo un destierro, sino una puerta abierta hacia algo distinto. El carruaje esperaba en la entrada, tirado por 2 caballos tostados por el sol. El cochero, un hombre moreno de manos ásperas y sombrero ancho, le hizo un gesto para que subieran. Don Fermín no salió a despedirla, solo dejó a Rodrigo, su hijo mayor, para supervisar el traslado. «Entre más rápido lleguemos», mejor, dijo él sin mirarla. El camino hacia San Bartolo era largo y polvoriento. Conforme avanzaban, el paisaje cambiaba. Los verdes campos de caña y maíz dieron paso a colinas áridas salpicadas de nopales, y luego a un horizonte abierto,
donde el viento silbaba como si cantara viejas historias. El calor aumentaba, y con él, el olor a tierra seca y a mezquite. En un punto del trayecto, hicieron parada en una pequeña fonda de carretera. Una anciana con trenzas plateadas sirvió tortillas recién hechas y frijoles humeantes. Al dejar el plato frente a Alma, la miró con unos ojos que parecían leerle el alma. «Mhija, a veces uno tiene que perderlo todo para encontrarse de verdad», dijo sin que nadie le preguntara. Esa frase quedó flotando en su cabeza el resto del camino. Cuando el sol comenzaba a caer, el carruaje alcanzó un sendero estrecho flanqueado por matorrales espinosos. A lo lejos, se veía un grupo de casas de adobe dispersas, con techos bajos y humo saliendo de chimeneas de piedra. San Bartolo no era más que un puñado de construcciones en medio de la nada, pero algo en el aire, quizá el olor a leña quemada o la sensación de amplitud, le hizo sentir que acababa de cruzar a otro mundo. Rodrigo señaló una construcción más apartada, junto a un corral de mulas. Ahí vive Tomás Garrido. El corazón de Alma latía como un tambor. No sabía si lo que estaba a punto de encontrar sería un infierno o la oportunidad que nunca imaginó. El carruaje se detuvo frente a una casa de adobe de paredes gruesas, con una puerta de madera marcada por años de sol y viento. Un perro mestizo, flaco pero de mirada alerta, ladraba sin cesar desde el corral. El olor a cuero curtido y humo de mezquite llenaba el aire. Tomás Garrido apareció desde la sombra del portal, alto, con la piel curtida por el sol y el cabello negro recogido con una cinta de cuero. Vestía pantalón de manta y una camisa sin mangas que dejaba ver unos brazos trabajados por años de faena. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se posaron en Alma con una mezcla de recelo y desconcierto. «¿Esta es?», preguntó al aire, sin molestarse en saludar, mientras observaba a la joven de pies a cabeza. «Es la que mi padre decidió enviarte», intervino Rodrigo, bajando del carruaje con un tono seco. «Cumple con lo pactado». Tomás frunció el ceño. «No pedí compañía, menos alguien que viene por obligación». «Tampoco yo pedí venir», contestó Alma, sorprendiendo incluso a sí misma con la firmeza en su voz. Hubo un silencio denso, interrumpido solo por el relincho de una mula. Tomás soltó un resoplido, como si quisiera sacudirse un peso invisible. «Aquí las reglas son simples», dijo, clavando la mirada en ella. «Trabajas, respetas mi espacio y no me meto en tu vida. No esperes comodidades ni atenciones». Rodrigo entregó un pequeño fajo de papeles y monedas a Tomás, como si fuera un trámite más. «Con esto queda hecho el acuerdo. Que tengan buena suerte». El tono burlón en la última frase hizo que Alma apretara la mandíbula. Cuando el carruaje se alejó, levantando una nube de polvo que pronto se perdió en el horizonte, Alma sintió por primera vez el peso del aislamiento. Estaba sola, frente a un hombre que no la quería allí, en un lugar donde nadie la conocía. Tomás abrió la puerta y se hizo a un lado. «Pasa y cierra, que aquí el viento no perdona». La casa por dentro era austera pero ordenada. Una mesa de madera tosca, 2 sillas, un fogón de piedra y unas repisas con frascos de hierbas secas. El ambiente era tan distinto a todo lo que había conocido, que por un momento olvidó su miedo y dejó que la curiosidad le ganara. «Mañana te levantas con el sol», dijo él, ya dándole la espalda. «No vine a buscar problemas, y espero que tú tampoco». Alma no respondió, pero por dentro, una voz le susurraba que no había viajado hasta aquí para ser una sombra. El amanecer en aquel paraje no daba tregua. Antes de que el sol asomara por completo, el canto áspero de un gallo y el crujir del viento contra las ventanas despertaban a Alma. No había campanas, ni sirvientes, ni el murmullo lejano de la plaza central, solo el silencio vasto del campo y el aroma persistente de la leña encendida. Tomás ya estaba de pie desde hacía horas, cortando leña o revisando los corrales. No decía mucho más que un buenos días seco, y después se perdía en sus quehaceres. Alma, que no estaba acostumbrada a hacer labores pesadas, se dedicaba a ordenar el interior de la casa, lavar la loza y mantener el fuego vivo. El tiempo parecía estirarse como si cada día durara el doble. Al tercer día, mientras exploraba el pequeño patio trasero, encontró un huerto descuidado, matas de chile seco, algunas calabazas deformes y un par de plantas marchitas que parecían hierbabuena y ruda. Recordó, como un destello, las tardes con su tía Ramona en el pueblo, quien le había enseñado a preparar infusiones para el dolor de estómago
y ungüentos para raspones. Movida por ese recuerdo, Alma comenzó a arrancar las hierbas muertas y a regar las que aún tenían vida. Cuando Tomás regresó del monte esa tarde y la vio agachada entre la tierra, frunció el ceño. «¿Qué haces ahí?», preguntó, apoyando el hacha contra la pared, limpiando si se cuidan. «Estas plantas podrían dar algo útil», respondió ella sin alzar la vista. «Eso no sirve. El suelo aquí es ingrato», dijo él, encogiéndose de hombros. Alma no contestó, pero en su interior se propuso demostrar lo contrario. Esa misma noche, al calor del fogón, empezó a separar semillas y a planear cómo revivir el huerto. No era mucho, pero en medio de la frialdad de Tomás y la soledad del lugar, esa tarea le dio un motivo para levantarse cada mañana. Sin saberlo, había encontrado la primera grieta en la muralla que él había levantado entre ambos. Los días siguientes, Alma continuó con su pequeño ritual: regar temprano, retirar piedras y proteger las plantas jóvenes con improvisadas cercas hechas de ramas secas. No esperaba que Tomás se interesara, pero una mañana, mientras ella intentaba atar un manojo de hojas de ruda para secarlas, él se acercó con curiosidad disimulada. «¿Para qué sirve eso?», preguntó, señalando el ramillete. «Para calmar dolores de barriga y espantar malos espíritus, según decía mi tía Ramona», contestó Alma con una leve sonrisa. Tomás arqueó una ceja, como si quisiera burlarse, pero en lugar de hacerlo, se agachó para examinar las hojas. «En la sierra usamos la corteza de mezquite para algo parecido». Ese fue el primer intercambio verdadero entre ellos. A partir de entonces, Tomás comenzó a dejar pequeñas bolsas con cortezas, raíces o semillas sobre la mesa, sin decir una palabra. Y Alma, sin preguntarle, las incorporaba a sus preparaciones. Un día, ella le mostró cómo hervir hierbabuena con miel para aliviar la tos. Él probó, asintió con aprobación y, por primera vez, dijo algo más que lo necesario. «No está mal para ser receta de pueblo». La tarde en que todo cambió, un niño de la comunidad llegó corriendo a pedir ayuda. Su hermana tenía fiebre alta y la curandera local estaba de viaje. Tomás iba a montar de inmediato, pero Alma lo detuvo. «Espera, creo que puedo ayudar». Tomaron un frasco de corteza que él había traído días antes, junto con hojas de una planta que Alma había estado cuidando. Prepararon una infusión fuerte y la llevaron juntos. La fiebre de la niña se dio en pocas horas. Los padres, agradecidos, les regalaron un costal de frijol y pan recién horneado. Esa noche, mientras comían, Tomás rompió el silencio con una frase que a Alma le sonó más valiosa que cualquier regalo. «Tal vez el suelo aquí no es tan ingrato si uno sabe cómo tratarlo». Alma no respondió, pero en sus labios se dibujó una sonrisa que él sí alcanzó a notar. La confianza entre Alma y Tomás crecía como esas semillas tercas que brotan incluso en la tierra más seca. Cada tarde, después de las labores, se sentaban en la banca de madera junto al fogón. Al principio, hablaban de plantas y lluvias, pero poco a poco, las palabras comenzaron a llevar más peso. Una noche, el viento del desierto soplaba con fuerza, haciendo que las paredes de adobe crujieran como si guardaran secretos antiguos. «Alma, mirando el fuego», preguntó casi sin darse cuenta, «¿siempre has vivido aquí?». Tomás se quedó en silencio un momento, como si las brasas encendieran recuerdos dolorosos. No respondió al fin. «Tenía una esposa, se llamaba Lucinda. Murió en un incendio que arrasó nuestra choza, y lo peor es que no pude salvarla». Su voz era grave, pero no había lágrimas, solo un peso inmenso. Alma sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho», susurró. «Perder así a alguien debe romperte por dentro». Tomás la miró fijamente, como midiendo si podía confiarle más. «Después de eso, dejé de buscar compañía. Pensé que mi vida sería trabajar, comer y esperar la muerte». Alma bajó la mirada. «Entiendo, aunque lo mío fue distinto». Hizo una pausa, como si cada palabra costara. «Desde niña, mi madre decía que yo no servía para casar. Ni bonita, ni obediente, así me llamaba. Y mi padre, bueno, para él yo era solo un gasto inútil». Siguió, pero no había alegría en ese sonido. Al final, me entregaron aquí como quien entrega una mula vieja que ya no da trabajo. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Tomás rompió la distancia, posando su mano áspera sobre la de Alma. «No eres una carga, y no eres como dicen. Aquí haces falta». Por primera vez, Alma sintió que aquellas palabras no eran un consuelo vacío, sino una verdad.
En el reflejo del fuego, creyó ver en los ojos de Tomás no solo respeto, sino un atisbo de algo más profundo, algo que aún ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Los días en el altiplano se alargaban, y Alma comenzó a encontrar un ritmo propio. Al amanecer, antes de que el calor apretara, recogía agua del pozo y revisaba las hierbas que había plantado detrás de la casa: ruda, manzanilla, epazote. No era el jardín refinado que alguna vez imaginó de niña, pero cada hoja verde era un triunfo contra la nada. Su cuerpo, acostumbrado antes a la quietud forzada, se endureció con el trabajo diario. Las manos se le llenaron de pequeñas cicatrices de espinas y de ampollas, que con el tiempo se hicieron callos. La piel, antes pálida, ahora lucía un tono dorado que brillaba cuando el sol caía a plomo. Lo curioso era que esos cambios no le daban vergüenza. Por el contrario, los sentía como medallas invisibles. Un mediodía, mientras Alma molía maíz en el metate para preparar tortillas, se dio cuenta de que Tomás la observaba desde la puerta. «¿Qué?», preguntó ella con una sonrisa tímida. «Nada», dijo él, pero no apartó la mirada. «Solo que así, trabajando y riendo al mismo tiempo, te ves fuerte y bonita». Alma bajó la vista, sintiendo un calor distinto al del sol. Los vecinos del asentamiento también comenzaron a notarlo. Una anciana acudió buscando un ungüento para el dolor de rodillas. Alma recordó una receta de su abuela y la preparó con hierbas del desierto. Al día siguiente, la mujer volvió caminando más ligera, agradeciéndole como si le hubiera devuelto años de vida. Esa noticia se esparció rápido, y pronto empezaron a llegar más personas. Un niño con fiebre, un joven con una herida mal curada, una mujer con dolores de parto. Cada vez que alguien se marchaba aliviado, Alma sentía que algo dentro de ella sanaba también. Ya no era la inútil que le habían dicho tantas veces. Ahora era la que ayuda, la que cura. Y Tomás, aunque callado, parecía orgulloso de verla moverse con seguridad entre la gente, dando indicaciones, mezclando remedios, escuchando con paciencia. Una tarde, cuando el sol se escondía y el cielo se pintaba de naranja, Tomás se acercó mientras Alma regaba su jardín. «Cuando llegaste pensé que serías un peso más. Me equivoqué». Ella sonrió, con la tierra húmeda aún en las manos. «Y yo pensé que aquí solo iba a sobrevivir. Pero creo que estoy aprendiendo a vivir en ese momento, sin que lo dijeran». Ambos entendieron que la historia que estaban escribiendo juntos ya no tenía nada que ver con el pasado. La noche llegó silenciosa, con un cielo tan claro que parecía que las estrellas se habían acercado para escuchar. El aire olía a leña encendida y a hierbas secándose en la cocina. Alma, agotada pero satisfecha, después de atender a una familia que había viajado medio día para verla, salió al pequeño porche con una taza de té de manzanilla entre las manos. Tomás estaba allí, sentado en el escalón, afilando la hoja de su cuchillo con movimientos lentos y precisos. Cuando escuchó sus pasos, levantó la vista y la observó unos segundos antes de apartar la herramienta. «¿No descansas nunca?», preguntó ella con una media sonrisa. «Podría decir lo mismo de ti», respondió él, haciéndole un gesto para que se sentara a su lado. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio en el que las miradas hablan más que las palabras. Alma dejó su taza en el suelo y alzó la vista hacia la luna, redonda y luminosa. «Cuando vivía con mi familia», empezó. Con voz baja sentía que cada día era un juicio. Siempre había algo mal conmigo. Cómo caminaba, cómo hablaba, lo que comía, todo estaba bajo examen. Tomás no dijo nada, pero su mano, apoyada sobre el escalón, se acercó un poco más a la de ella. Aquí continuó. «Alma, no siento que deba pedir permiso para respirar. Y eso es nuevo para mí». Tomás giró el cuerpo hacia ella. «Yo también pensé que mi vida había terminado cuando perdí lo que más amaba». Su voz se quebró apenas, pero sus ojos se mantuvieron firmes. «Creí que no volvería a tener con quien compartir una fogata, un amanecer, un silencio como este». Ella lo miró, sorprendida por la franqueza. «¿Y ahora?», preguntó casi en un susurro. «Ahora me descubro esperando el momento en que llegues del pozo con el cántaro, o que te rías cuando un conejo se mete a tu jardín. Me descubro queriéndote aquí. No solo en mi casa, Alma, en mi vida». La respiración de ella se aceleró, y aunque podía apartar la mirada, no lo hizo. Entonces Tomás, despacio, llevó su mano hasta la de ella, sus dedos se entrelazaron,
y ese gesto sencillo encendió algo profundo en ambos. «No soy la mujer que tuviste». «Antes», murmuró Alma, con una mezcla de miedo y esperanza. «No eres la mujer que llegó cuando menos lo esperaba, y me devolvió la vida», contestó él, con voz grave pero cálida, bajo la luz plateada de la luna. Tomás se inclinó y la besó. No fue un beso apresurado, sino uno que parecía decir: «Te veo, te respeto, te elijo». Y Alma, por primera vez en su vida, sintió que no había nada que demostrar, solo dejarse amar. Los días siguientes parecieron fluir con una naturalidad que Alma nunca había imaginado posible. Las mañanas comenzaban con el aroma a café de olla que Tomás preparaba, mientras ella recogía hierbas frescas del jardín para las medicinas. Trabajaban en silencio, pero era un silencio cómodo, de esos que solo se construyen con confianza y respeto. El taller de Tomás y la mesa de trabajo de Alma se convirtieron en el corazón de la pequeña cabaña. Él tallaba utensilios y reparaba herramientas para los vecinos, mientras ella molía plantas, mezclaba ungüentos y atendía a quienes llegaban desde comunidades lejanas. Habían aprendido a moverse como si fueran dos mitades de una misma coreografía, un gesto de ella alcanzando un frasco, otro de él acercando la olla justo en el momento preciso. Por las tardes, cuando el calor cedía, salían juntos a caminar hasta la loma cercana. Desde ahí podían ver el valle entero teñirse de naranja y violeta mientras el sol se ocultaba. Fue en una de esas caminatas que Tomás, con voz serena, dijo: «He estado pensando, podríamos construir un espacio más grande, algo que sirva como clínica y taller al mismo tiempo. La gente ya viene de muy lejos para verte. Sería bueno que tuvieran un lugar donde quedarse si lo necesitan». Alma se detuvo, sorprendida por la propuesta. «¿Un lugar para recibirlos?», repitió, intentando visualizarlo. «Sí», Tomás sonrió, con esa mezcla de determinación y ternura que ella conocía bien. «Un espacio que sea nuestro, pero también de todos, un lugar que una lo mejor de tu mundo y del mío». Esa noche, junto al fuego, extendieron sobre la mesa un pedazo grande de cuero curtido y comenzaron a dibujar. Tomás trazaba líneas con carbón. Alma añadía detalles: un huerto medicinal, un corral pequeño, un taller abierto al patio. No eran arquitectos, pero sus manos y sus ideas se movían con la certeza de quienes ya podían ver lo que aún no existía. Y dijo él, dudando un segundo antes de mirarla a los ojos: «Si quieres, cuando esté listo, podríamos hacer una ceremonia, una de verdad, con mi gente, para que no sea solo la mujer que vive con Tomás, sino mi esposa ante todos». Alma sintió que el corazón le daba un salto. No respondió de inmediato. En cambio, dejó que su mano descansara sobre la de él, apretándola con suavidad. «Me gustaría», susurró, con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «Pero más que la ceremonia, lo que quiero es seguir construyendo contigo lo que sea que venga». Esa noche, mientras la leña crepitaba y el viento del desierto pasaba como un susurro antiguo, los dos entendieron que no estaban solo compartiendo un techo, estaban tejiendo un futuro. El amanecer de aquel día comenzó como cualquier otro. Alma estaba moliendo hojas de árnica, mientras Tomás reparaba una vieja silla que un vecino le había traído. El aire olía a tierra mojada por una lluvia nocturna ligera, y un grupo de niños jugaba cerca del huerto. Todo parecía en calma, hasta que el sonido de cascos a galope rompió la armonía. Tomás levantó la vista de inmediato. Reconoció el ritmo de esos caballos. No era la marcha tranquila de visitantes, sino la entrada urgente de quienes vienen a imponer. Alma también lo sintió. Su estómago se encogió antes incluso de ver quién se acercaba. Por el camino principal apareció un grupo de 6 jinetes, con uniformes polvorientos y armas relucientes. Entre ellos, un hombre que Alma conocía demasiado bien, su hermano Esteban. Llevaba el porte arrogante de siempre, pero sus ojos revelaban algo más. «Control y amenaza», Alma Torres dijo en voz alta, desmontando con un salto. «Hemos venido a llevarte a casa. Este juego ya terminó». Los vecinos comenzaron a asomarse desde lejos, algunos con curiosidad, otros con miedo. Tomás se colocó inmediatamente frente a Alma, erguido, con la mano cerca de su cuchillo. «Ella no es prisionera», respondió con voz grave. «Está aquí porque así lo quiere». Esteban sonrió con frialdad, sacando un documento doblado. «El gobierno ha recibido informes de que mi hermana está retenida contra su voluntad por un forastero. Tenemos la orden de escoltarla de regreso».
Alma dio un paso adelante, con el corazón acelerado pero la voz firme. No estoy retenida. Me quedo aquí porque encontré una vida digna, algo que ustedes nunca me dieron. ¿Una vida digna?, replicó Esteban, su tono cargado de veneno. Entre chozas y tierra, atendiendo a gente que no puede ni pagar por tus cuidados. No seas ingenua, Alma. Esto no es para ti. Tomás se tensó. La tensión en el aire era tan densa que hasta los niños se habían quedado en silencio. Si intentan llevársela por la fuerza, tendrán que pasar sobre mí, dijo, sin alzar la voz, pero con una certeza que hizo que los soldados se miraran entre sí. Esteban, sin perder la compostura, levantó la mano y los hombres desmontaron. Rodeando la cabaña, Alma sintió que la sangre le hervía. «Basta», gritó. «Si me voy con ustedes, no es porque me lo ordenen. Es porque no quiero que hieran a nadie aquí». La mirada de Tomás fue un relámpago de rabia y dolor. «No lo hagas. No les des lo que quieren». Ella le sostuvo la mirada, tragándose las lágrimas. «Te lo prometo. Encontraré el camino de vuelta. Pero si ahora luchamos, perderemos más que tiempo». Esteban asintió con satisfacción, creyendo que había ganado, pero en los ojos de Alma había algo que él no entendía. Una determinación silenciosa, como si ya estuviera planeando su retorno, incluso antes de partir. Cuando se la llevaron, Tomás quedó de pie en medio del polvo que levantaron los caballos, con los puños cerrados. El eco de los cascos se fue perdiendo, pero la promesa de Alma aún ardía en el aire. «Volveré». El viaje hasta la ciudad fue un castigo silencioso. Esteban cabalgaba a su lado con la rigidez de un guardia, y detrás de ellos, los soldados formaban un muro imposible de romper. Alma observaba el paisaje conocido que desfilaba ante sus ojos, pero ya no lo veía como antes. Cada callejuela, cada hacienda, le parecía más pequeña, más fría. Al llegar al portón de la vieja casa familiar, lo primero que sintió fue el olor de los rosales, que su madre siempre cuidaba, y que ahora le parecían ajenos. Don Leopoldo, su padre, esperaba en la entrada con la misma mirada calculadora que tantas veces había usado para hacerla sentir poca cosa. «Así que aquí estás», dijo, sin un ápice de calidez. «Te ves diferente». «Me siento diferente», respondió Alma, erguida, «y no vine aquí por gusto». En el gran salón, frente a la mirada curiosa de sirvientes y parientes, don Leopoldo anunció su plan como si fuera una sentencia. «Mañana mismo irás al convento de Santa Lucía. Necesitas purificar tu alma de todo lo que has vivido». Alma no parpadeó. «No voy a ir». Un murmullo recorrió la sala. Nadie recordaba haber oído a Alma desafiar tan directamente a su padre. Él se inclinó hacia ella, su voz más baja pero más peligrosa. «Bajo este techo se hace lo que yo digo». «Entonces no viviré bajo este techo», contestó ella, sin temblar. «Prefiero la intemperie que esta jaula». Doña Mariana, su madre, que había guardado silencio, dio un paso adelante. «¿Qué te ha pasado?» «Hija, nunca habías hablado así. Aprendí a escucharme». «Madre, aprendí que mi valor no depende de complacerlos, ni de vivir para las apariencias». En ese momento, un sonido inconfundible interrumpió la discusión. El galope firme de varios caballos. Todos se volvieron hacia la ventana. Una columna de polvo se acercaba rápidamente. La puerta del portón se abrió de golpe, y allí estaba Tomás, montado en su caballo, con una delegación de gente del pueblo, ancianos, madres, niños, todos aquellos a quienes Alma había ayudado. Tomás desmontó. Su voz resonó en el patio. «Vengo a reclamar a la mujer que eligió su vida conmigo, y a quien ustedes arrebataron». Uno a uno, los vecinos comenzaron a hablar. Una mujer contó cómo Alma salvó a su hijo de una fiebre mortal. Un anciano relató cómo ella curó su pierna, cuando los médicos lo daban por perdido. Una madre joven lloró mientras agradecía que Alma atendiera su parto complicado. Incluso el párroco del barrio se adelantó, mirando a don Leopoldo a los ojos. «Esta mujer sirve a Dios más que muchos que se encierran en un convento. Retenerla aquí sería ir contra su propósito divino». El peso de los testimonios comenzó a inclinar la balanza. Don Leopoldo miró a su hija y vio que no había miedo en su rostro, solo una calma segura, la de alguien que sabe quién es. Finalmente, soltó un suspiro áspero. «Si tanto insistes, vete». Pero Alma no lo tomó como un permiso. Lo tomó como una victoria. Se giró hacia Tomás y, sin importarle quién miraba, lo abrazó con fuerza. «Te dije que volvería». La multitud estalló en murmullos y sonrisas. Alma había ganado más que su libertad.
Había ganado el derecho a vivir su verdad. 5 años después, el lugar donde Alma y Tomás decidieron echar raíces ya no era la pequeña comunidad polvorienta que habían encontrado. Ahora había huertos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una escuela donde niños de distintas familias aprendían juntos, y una pequeña clínica donde la voz de Alma era tan respetada como la de cualquier médico de ciudad. En el porche de su casa de adobe, Alma se sentaba al atardecer con una taza de té de hierbas, viendo a sus 2 hijos correr entre hileras de flores medicinales. Tomás, con el cabello ya salpicado de canas, estaba a su lado, afilando una herramienta de trabajo mientras sonreía, con esa serenidad que solo se gana con los años y la certeza de estar en el lugar correcto. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él. Como solía hacerlo cada cierto tiempo, Alma lo miró, y luego dejó que su vista se perdiera en el horizonte teñido de oro y carmesí. Jamás dijo con voz tranquila: «Aquí encontré mi propósito, mi familia y el amor que nunca imaginé merecer». Tomás tomó su mano, y juntos observaron cómo los niños corrían descalzos, riendo, mientras las montañas se oscurecían bajo la noche. La comunidad, compuesta por familias mestizas, indígenas y forasteros, prosperaba gracias al trabajo conjunto. Nadie preguntaba de dónde venías, sino qué podías aportar. El pasado de Alma, como la hija que nunca fue suficiente, ya no tenía peso. Ahora era la mujer que trajo vida y esperanza a un lugar olvidado. Cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar, Tomás rompió el silencio. «Dicen que en el pueblo quieren poner tu nombre a la clínica». Ella sonrió, negando con la cabeza. «No importa mi nombre. Lo que importa es que la gente sepa que siempre habrá un lugar donde se les cure, se les escuche y se les respete». Esa noche, mientras se recostaban bajo un cielo inmenso, Alma comprendió que su vida se había transformado de castigo en regalo, de humillación en orgullo, y que, aunque el camino había sido duro, cada paso la había llevado exactamente hasta donde tenía que estar. En el silencio del desierto, roto solo por el canto lejano de un coyote, Alma cerró los ojos y pensó: Esta es mi verdadera casa». La historia de Alma y Tomás nos recuerda algo que, aunque sencillo de decir, no siempre es fácil de vivir. Nuestro valor no depende de la aprobación de quienes nos rodean, sino de lo que somos capaces de construir con nuestras propias manos y nuestro propio corazón. Alma pasó de ser señalada como un peso a convertirse en el pilar de una comunidad, y no lo hizo buscando venganza ni pretendiendo demostrar nada a nadie, sino encontrando su propósito y abrazando la vida con dignidad. En cada paso, en cada decisión, eligió no dejarse definir por las etiquetas que otros le impusieron, sino por el servicio que podía ofrecer y el amor que podía dar. Para quienes hemos sentido el peso del juicio ajeno, esta historia es una invitación a recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo, para cambiar el rumbo, para encontrar un lugar donde se nos valore por lo que realmente somos. A veces, el camino hacia la libertad y la plenitud comienza en el momento más oscuro, justo cuando creemos que todo está perdido. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar, que la vida puede dar un giro inesperado y hermoso. Y si tú mismo sientes que estás en ese cruce de caminos, da un paso con valentía. El mundo necesita lo que solo tú puedes aportar. Que tengas una noche serena y un amanecer lleno de esperanza.